Muy buenas noches para Juliana y para Sebastián. Un saludo muy especial. Creo que ustedes ya saben, soy Gloria Londoño. Bueno, Sebastián sí, porque he tenido un poquito más de contacto con él. Soy Gloria Londoño, soy la docente de este curso. Les voy a estar acompañando en el curso de análisis del discurso multimodal, que es, digamos, que la continuación y el bloque final de los cursos que tienen que ver con lenguaje y también con una materia inicial que era la de semiología, que me imagino que ya la vieron, y si no, pues aquí vamos a tener elementos para que cuando la vean le saquen mucho más provecho. Y lo que vamos a hacer es que, digamos que vamos a centrarnos en un curso donde vamos a tener la oportunidad de conocer muchos tipos de discurso, muchos tipos de forma de hacer los discursos y muchas formas de entender los discursos que circulan hoy en día a través de los medios digitales y que ustedes como futuros profesionales de la información y la comunicación van a través de medios digitales y tecnologías de información y comunicación, van a tener la oportunidad de crear, de compartir, de gestionar, de monitorear, de controlar y de evaluar. Entonces, este curso está, digamos que en el pensum, está pensado precisamente para que ustedes lo vean una vez ya han visto todo lo que tiene que ver con lenguaje escrito y oral, y llegamos a este curso donde pasamos a analizar ya unos discursos que están influidos por muchas más formas de comunicación, no solamente la textual y la oral, y dentro de la oral la kinésica con la gestualidad, etcétera, sino que también vamos a tener que ver mucho con el tema de multimedialidad, cómo influye, por ejemplo, los colores, cómo influyen las formas, cómo digamos que todos esos parámetros que uno observa, que escucha, que siente a través de los diversos sentidos humanos, empiezan a generar nuevos significados en el discurso de alguien, en el discurso sobre algo. Entonces, de eso se va a tratar este curso. Es un curso muy chévere porque vamos a ver muchos ejemplos y vamos a tener la oportunidad de analizar diferentes ejemplos para poder, digamos que el día de mañana, producir unos contenidos discursivos pensados desde una integralidad, pensados de una manera holística, que todo, donde toda y cada una de las cosas está ahí por algo, está ahí porque tiene una intención comunicativa. Y de esa manera va a ser mucho más rico, va a ser mucho más profundo el impacto que pueda tener ese discurso. Em, yo soy Gloria Londoño, eh, soy comunicadora social, soy graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana, me gradué en el año 2001. Tuve la oportunidad de hacer mi carrera en el momento en que Internet estaba llegando a Medellín en el año 96. En general en Colombia llegó en el año 96, de aquí a Medellín de la mano de la Universidad EAFIT. Y tuve la oportunidad de, cuando salí a hacer mi práctica profesional en la universidad, eh, tuve la oportunidad de irme a hacerla a Confama, y Confama estaba en ese momento creando su primera página web y tenía un jefe maravilloso que era un visionario increíble. Ojalá ustedes lo conozcan acá, vamos a ver si lo logro traer de invitado. Él, en ese momento estaba seguro que Internet iba a ser la panacea, iba a ser el futuro de los medios de comunicación, y tenía toda la razón. Y empezó a exigirme que empezara a estudiar sobre medios digitales, cosa que yo en mi vida en la universidad había escuchado. Entonces, eh, bueno, sí había escuchado Internet, tuve la oportunidad de ir a conocer de qué se trataba eso en EAFIT, etcétera, pero realmente no había como un curso que tratara el tema de medios digitales o nada, porque eso pues aquí era completamente desconocido.
Entonces, digamos que lo que yo les voy a compartir en este curso es lo que he tenido la oportunidad de estudiar, la oportunidad de crear, porque he tenido la oportunidad de trabajar, yo creo que en todos los campos de la comunicación digital. Eh, yo digo que uno no trabaja en lo que quiere, sino en lo que le va resultando. Entonces, a mí me iba resultando generar contenidos. Yo trabajaba en una productora de televisión y en ese momento empezó ese jefe que tuve en Confama, llegó de jefe y dijo, vamos a crear el área de medios digitales y empezamos a generar una cantidad de contenidos. Luego pasé al área de gestión y administración, entonces me tocó aprender sobre administración de empresas y de proyectos. Y finalmente terminé trabajando cosas de educación y cosas investigando y generando pues otras cosas. Eh, entonces todo eso lo quiero poner al servicio de ustedes, quiero compartirles esos conocimientos y esas experiencias. Les advierto que no me las sé todas, que seguramente habrá cosas que no conozca, cosas que no sé y que me tocará como ustedes estudiarlas, sobre todo porque este tema del análisis del discurso multimodal es un tema muy complejo y es un tema, digamos que muy especializado y aquí no buscamos que ustedes salgan hiper expertos en el tema, pero sí que, digamos que tengan un acercamiento, un enamoramiento y sean capaces de entender estos discursos desde esa gran complejidad que nos ofrece la multimedialidad, la hipertextualidad, la interacción, la interactividad de los mensajes en Internet y que hacen que cada vez estos discursos sean mucho más complejos. Yo les preparé una presentación, les voy a compartir esta presentación donde vamos a tener la oportunidad en este primer encuentro sincrónico de entender, digamos que el curso. De eso se trata este primer encuentro sincrónico, entre otras cosas, porque es el primer día de clase para ustedes y pues muy seguramente pues no han tenido la oportunidad de hacer la actividad diagnóstica. Entonces, digamos que vamos a, en este primer encuentro, dejar claro de qué se trata este curso, cómo va a ser la dinámica, cuáles son las condiciones. Y a partir del segundo encuentro sincrónico vamos a empezar a profundizar en los temas. Cada encuentro sincrónico va a ser los días miércoles. Vamos a empezar a las 7:30 en punto y nos vamos a ir hasta las 8:30 de la noche más o menos. Y en cada encuentro sincrónico pues vamos a abordar casos, vamos a analizar discursos, con el objetivo de que toda esa teoría que ustedes van viendo pues la podamos ir, digamos que plasmando eh, en cosas reales. Aquí le quiero empezar esta presentación con una foto de un video que saqué, que es muy chévere. Esta empresa se llama Emotion Research Lab y es una institución que se dedica a analizar discursos políticos. Recuerden que hay discursos de mucho tipo, pero a analizar desde esa gran complejidad, desde las expresiones faciales, desde las expresiones kinésicas de quien está hablando, eh, cómo mueve su cuerpo, todos los mensajes que está transmitiendo, no con su voz, sino de otras maneras. Entonces, de eso traje esta imagen porque creo que es muy ilustrativa de lo que nosotros vamos a hacer en este curso, que es tener esa capacidad de analizar discursos desde esa gran complejidad que tienen, pero también de generar unos discursos, digamos que complejos, bien pensados de manera estratégica. Aquí están mis datos. Yo soy Gloria Londoño. Este es mi correo electrónico. Me pueden escribir en el momento que quieran, perdón, en el momento que quieran. También les voy a dar mi teléfono y a través de WhatsApp nos podemos comunicar o también a través de Teams. Yo voy a estar conectada siempre a Teams en mi horario laboral. Yo empiezo a trabajar a la 1:30 de la tarde, entonces por ahí también me pueden escribir, pero em, si prefieren, pues correo electrónico o teléfono, lo pueden hacer con toda la libertad. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal? Ahí les dejo el video. Esto es un video muy chévere para que se lo vean, para que vean cómo estas empresas
van analizando, por ejemplo, en las expresiones de cada uno, cómo hay inteligencia para ir mirando qué es lo que estamos diciendo y de qué manera lo estamos diciendo, qué sensaciones y qué sentimientos y qué, digamos, qué emociones estamos compartiendo y de qué manera está logrando, por ejemplo, una persona tener ese enganche con quien lo está escuchando. Entonces es bien interesante porque pues existe software para eso y miren la importancia que eso tiene. Entonces me pareció pues muy ilustrativa dentro de lo que es un discurso multimodal. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo principal? Miren, ustedes saben que nuestra institución de educación superior, nuestra fundación universitaria, como todas las universidades de Colombia, trabaja a través de resultados de aprendizaje. Esa es, digamos que, la moda hoy en día, que todos los programas educativos están enfocados a que ustedes logren unos resultados de aprendizaje. No un resultado chiquito en cada uno de los cursos, sino un gran resultado de aprendizaje. Nuestro programa de comunicación digital tiene 8 resultados de aprendizaje. Uno de esos es este, desarrollar buenas prácticas de uso del lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de muchos tipos de lenguaje, del lenguaje oral, del lenguaje escrito, del lenguaje hipertextual, del lenguaje multimedial, utilizando diferentes sistemas de significación, video, audio, imágenes, colores, texturas, todo lo que apele a los diferentes sentidos humanos, el gusto, todo eso a través de experiencias, etc. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es, con este curso, es aportarle a que ustedes al final de su carrera sean capaces de hacer de utilizar esas buenas prácticas en favor de sus propósitos comunicativos. Específicamente, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a tratar de construir unas competencias, unas habilidades, unos conocimientos, unas capacidades prácticas que tienen que ver con dos cosas. Una es identificar. Identificar, cuando yo identifico algo, no es solamente que digo, ah, esto existe, no, es también que lo comprendo, que comprendo esas potencialidades y esas perspectivas que hoy en día existen para analizar discursos desde los diferentes contextos, desde las diferentes modalidades discursivas, sea hipertextuales, multimodales, lineales, etc. Después de que yo identifico y de que comprendo, entonces paso a la acción, ¿cierto? Pongo en práctica. Entonces, vamos a proponer estrategias de análisis de discurso en situaciones comunicativas. Entonces, digamos que ustedes van a establecer, de acuerdo a diferentes tipos de discurso, van a proponer la forma como los van a analizar y van a aplicar eso que están proponiendo para poder entender y poder, digamos que el día de mañana utilizar eso que ustedes diseñen para poder analizar discursos, por ejemplo, de la competencia. Yo trabajo para X empresa, eh, ¿cómo analizo los discursos publicitarios de la empresa de la competencia? Si yo soy, por ejemplo, un asesor, un comunicador especializado en temas políticos y trabajo para un candidato, ¿cómo voy a analizar yo, por ejemplo, o para un partido, cómo voy a analizar yo los discursos que transmiten los políticos contrarios a mis ideas o los políticos afines a mis ideas? Yo creo que ayer fue la transmisión en vivo del Consejo de Ministros, pues ustedes ya se podrán imaginar la cantidad de análisis de discurso que se están haciendo en este momento, no solamente amateur o desde las redes sociales, sino también profesionales, porque es que eso fue un ejercicio muy interesante para alguien que le apasione el análisis del discurso político. Eso es un tema para analizar, para hacer una tesis doctoral, lo que pasó ayer, y poder entender qué hay detrás de esa estrategia que utilizó Petro y que para muchos le salió el tiro por la culata, pero para muchos otros es una estrategia política y comunicativa con una intencionalidad que lo logró. Entonces,
digamos que ahí tendremos que aprender, entonces, no solamente identificar qué elementos hacen parte de ese análisis de discurso multimodal, sino también a proponer cómo analizar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer digamos que mediante 4 estrategias. Uno es, ustedes tienen los OWASP, los contenidos de los diferentes módulos de este curso. Entonces, primero, las lecturas y la consulta de los recursos de profundización. Lo segundo, vamos a tener un encuentro sincrónico semanal. En ese encuentro sincrónico semanal vamos no solamente a ver teoría, sino que vamos a ver casos prácticos, los vamos a analizar juntos, vamos a entenderlos y a partir de esa participación en los encuentros sincrónicos vamos a sacarle mucho más provecho a este curso. Ojo, no se trata de que aquí yo les voy a repetir lo que está en esos documentos. No, aquí yo no voy a repetir lo que está en los documentos. Yo asumo que ustedes ya los han leído, ¿cierto? Entonces lo que voy a tratar de hacer es ir más allá de esos contenidos. Vamos a tener cada una, a mí me encanta trabajar foros, pero no para que opinen, no es que yo les haga, todos los trabajos van a ser foros, no, no. Se entregan en foros, porque me gusta que ustedes comenten los trabajos, que ustedes opinen, que ustedes intervengan en los trabajos de los compañeros. Como aquí tenemos solamente 2 participantes, Sebastián y, ay, perdóname que se me olvidó. El nombre Juliana. Juliana, qué pena. Nosotros tenemos 2 personas. Aquí vamos a hacer unas actividades de aprendizaje. Ustedes pueden elegir si la hacen de manera individual o si la quieren hacer en pareja. Entonces, si la hacen en pareja, pues obviamente no necesitan comentar el trabajo ahí en el foro, pero sí contar, ve que aprendieron, que les dio dificultad, que no les dio dificultad, eh, profe, esto no lo entendí, esto sí lo entendí, etcétera. La idea es que tengamos unos foros de participación y que nos permitamos, a través de esas actividades de aprendizaje, pues, lograr esos resultados. Vamos a ver qué es un discurso, vamos a hablar de teoría de la argumentación, vamos a hablar de hipertextualidad, de multimedialidad, de cómo se hace un análisis de discurso multimedial y multimodal. Esas 2 palabritas las vamos a tener que tener muy claras. ¿Cómo se estructura un buen discurso, muchachos? ¿Qué estrategias existen, por ejemplo, para iniciar un discurso? ¿Qué estrategias existen para cerrar un discurso, para que ese discurso se vuelva memorable? Vamos a tener, vamos a ver métodos y enfoques de análisis del discurso, modalidades discursivas y a partir de ahí, pues vamos a hacer una serie de actividades de aprendizaje. Voy a explicar cuáles van a ser las actividades de este curso y por favor pónganme mucha atención en este punto. Todos los cursos, por indicaciones de nuestros directivos, tienen el 80% de la nota cuantitativa corresponde a unas actividades de aprendizaje que ustedes deben hacer. Como ustedes están haciendo una carrera en comunicación digital, lo lógico es que las actividades que ustedes hagan, las hagan haciendo productos de comunicación digital, productos multimediales, hipertextuales, interactivos, etc. Entonces, cada una de sus actividades significa realizar productos y discursos multimediales. Hacer un video, hacer un podcast, hacer infografías, hacer un artículo multimedial tipo periódico digital, etc. Ustedes escogen en muchos casos el producto, en otros se los pido yo. Entonces, tengan en cuenta que todas las actividades implican eso, salvo algunas. Vamos a ver. La primera es la actividad de presentación y diagnóstica que les pido que la hagan de aquí al domingo. La segunda es la actividad número 1, bueno, la actividad propiamente dicha número 1. La 2 y la 3 son realización de productos digitales a partir de dar cuenta de ciertos conocimientos o del análisis de ciertos casos. En esos tres, en esos tres casos, ustedes van a elaborar un producto digital. Pero ¿qué pasa?
Yo elaboro un video por aquí. En el segundo trabajo elaboro una página web. En el tercer trabajo elaboro una infografía. Yo quiero que ustedes compilen, recojan todos esos trabajos en un solo producto. Entonces van a crear una página web, por ejemplo, y ahí van a publicar todos los trabajos del curso, o un perfil de Facebook y ahí van a publicar todos los trabajos del curso. O sea, yo quiero es que ustedes los reúnan en un solo producto, a pesar de que cada semanita le van metiendo un contenido más, que tengan un solo producto donde puedan compartir los diferentes trabajos que han hecho. Esos tres primeros trabajos, el primero equivale al 15%, el segundo al 20% y el tercero al 20%. ¿Qué pasa con la actividad 4? La actividad 4 es una actividad de formación integral de todos los profesionales de la Fundación Católica del Norte. Y vamos a tener una cátedra que se llama la Cátedra Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, donde Sergio Fajardo nos va a hablar sobre el liderazgo político y educación. Él va a venir, nos va a dar una charla y vamos a tratar de analizar ciertas cosas en ese discurso para entender un poquito y que toda esa cátedra nos sirva para formarnos de una manera muy integral. Miren, a mí me da mucha tristeza cuando nosotros estábamos haciendo la revisión, cuando estábamos diseñando este programa de educación superior, que yo estuve, digamos que liderando a ese equipo que diseñó el programa. Hablamos con muchos empresarios. Hablamos, por ejemplo, con el director de comunicaciones de ISA, de ISAGEN. Hablamos con gente de la Cámara de Comercio, Alejandro, ay, no recuerdo el apellido, Alejandro, que es el director del grupo de empresarios de aquí de Medellín. em, de, ay, bueno, ya se me escapa la organización. El caso es que nos daba mucha tristeza cuando escuchábamos que muchas veces a los comunicadores nos dejan es como hacedores de productivos y no como profesionales estratégicos, porque eh, no conocemos de otros temas. Y a mí eso me daba mucha tristeza. Yo decía, venga, ¿cómo así? Nosotros necesitamos es un comunicador integral, un comunicador que sepa de política, que sepa de economía, que sepa de sostenibilidad, que sepa de innovación, para que de esa manera tenga una visión mucho más estratégica y muchas más posibilidades profesionales. Estas charlas de la cátedra Monseñor Jairo Jaramillo posiblemente son de temas que uno dice, ay, eso no tiene que ver conmigo, eso es para educación. No, eso es para todo tipo de profesional, porque un profesional tiene que tener el país en la cabeza desde todas sus múltiples dimensiones, porque miren que la comunicación impacta en todas las en todas las dimensiones del ser humano. Entonces necesitamos también que ustedes participen no solamente en esta cátedra, sino en todas las actividades formativas adicionales que la universidad les propone. Esa actividad del número 4 tiene que ver con esa cátedra y por eso tiene ese porcentaje, que es el 5%, que es el que nos dice la universidad que le asignemos a esa actividad. Y llegamos a la actividad 5, que realmente es la continuación de la actividad número 3. Por tanto, digamos que hay entre el 3 y el 5, digamos que hay un poquitico más de tiempo para que ustedes tengan también un poquito más de tiempo de hacer un trabajo mucho más elaborado, mucho más profundo, y ese trabajo 5, digamos que es como una tesis de graduación, es como ese trabajo, el más, a medida que vamos avanzando en actividades, también vamos a ir avanzando en complejidad de actividades. Y esa actividad 5 la vamos a sustentar en el último encuentro sincrónico. La van a sustentar ustedes haciendo una presentación o una exposición de ese trabajo. Así lo hagan juntos o si lo hacen de manera independiente, pues cada uno sustenta su trabajo. Si deciden trabajar de manera independiente, entonces, ¿qué vamos a hacer en el foro? Cada que ustedes entreguen el trabajo, van a revisar el trabajo del compañero y de una manera muy crítica, muy respetuosa y muy constructiva, le van a dar su opinión, tanto en aspectos de forma, aspectos que tienen que ver con colores, con la herramienta que utilizó. Ay, mira, es que utilizaste una letra muy chiquita y no fui capaz de leer, o
creo que es demasiado texto por bloque de texto, entonces se hace muy pesada la lectura, cosas positivas y cosas negativas de forma, pero también de fondo, o sea, de eso que la persona investigó y nos está compartiendo. Entonces, es muy importante que hagamos esa participación en el foro si vamos a trabajar de manera individual. Y finalmente cerramos el curso con la actividad 6, que es el examen tipo Saber Pro, que son las pruebas a las que ustedes se van a enfrentar cuando terminen su carrera profesional, son las pruebas de estado. Entonces, este es el calendario del curso. Aquí, de una manera gráfica, quiero compartírselos porque me parece importante que ustedes comprendan de qué manera estamos estructurando eso. Como todos los cursos son 8 semanas, son 8 semanas que empezamos el día de hoy y que terminamos el 28 de marzo. En estas semanas, los días miércoles, nos vamos a reunir de 7:35 a 8:35. ¿Por qué les pido 7:35? Porque yo tengo de 6:30 a 7:30 el otro encuentro sincrónico. Entonces, como para tener tiempo por lo menos de tomar un vaso de agua. Entonces, nos vamos a estar reuniendo y estos encuentros sincrónicos quedan grabados para que ustedes puedan luego verlos en caso pues, de que no puedan asistir. ¿Cuándo vamos a entregar los trabajos? Los días domingos. Cada semana hay una entrega de un trabajo. La actividad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, el 16 de marzo. Y vamos a tener 3 días para presentar la prueba tipo Saber Pro, que son 10 preguntitas de elección múltiple, y con eso cerraríamos el curso. Pero la última semana vamos a tener un encuentro de cierre de conclusiones del curso y también va a ser la fecha en la que ustedes van a poder, hasta esa fecha, hacer ajustes a los trabajos por si quieren mejorar alguna nota o por si quieren mejorar alguna de las producciones que hicieron. El día 28 vamos a cerrar el curso ya teniendo todas las notas listas, finales y claritas, claritas, claritas para que ustedes puedan tener, digamos que cerrar el curso de una manera positiva y satisfactoria. Yo les había preparado unas preguntas que a pesar que no vinieron, pero entiendo pues que no siempre se puede, pero les voy a pedir que me las respondan en la actividad diagnóstica. Y es de qué hablamos cuando hablamos de discurso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discurso? ¿Será que un cuento infantil tiene discurso? Por ejemplo, un cuento que cojamos de Caperucita Roja tiene discurso. O cuando hablamos de discurso, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Un político hablando. Mm, ¿Qué imagen se les viene a ustedes a la cabeza cuando cuando hablamos de la palabra discurso? ¿Qué metáfora visual utilizarían ustedes? Si yo les digo, vení, hagamos un afiche sobre el tema del discurso, ¿qué imagen escogemos? Así como cuando yo hablo de internet, escojo una telaraña, eh, algo semejante a una telaraña para explicar qué es internet. Yo quiero saber qué imagen utilizarían ustedes cuando hablan de discurso. A mí, por ejemplo, se me viene inmediatamente a la cabeza la imagen de Hitler. Hitler tenía detrás un comunicador muy famoso que era Goebbels, y Goebbels es considerado uno de los mejores comunicadores que ha tenido la historia, aunque digamos que la marca y el servicio hay que brindar, sus servicios no eran los mejores. De hecho, pues me parecen horrorosos, pero no le puedo desconocer a Goebbels su capacidad estratégica comunicativa. Y se me viene a la mente Goebbels, porque Goebbels fue la persona que diseñó toda la estrategia de comunicación de Hitler y pues, del partido, y él fue el que definió qué símbolo iban a utilizar, la cruz que utilizaron, dónde la iban a poner.
de qué manera se iban a saludar, qué eslogan iban a utilizar. Entonces, se me viene inmediatamente cuando me hablan de discurso la imagen de Goebbels y de Hitler a la cabeza. Yo quiero saber a ustedes qué se les viene a la cabeza y qué y por qué. Y qué entienden ustedes por retórica. ¿Qué tiene que ver un discurso con la retórica? La retórica es un tema del que hablaban los griegos. Los griegos fueron los grandes inventores de la retórica. Y la pregunta que tiene que ver con el discurso. ¿Y por qué esa retórica fue tan importante en Grecia y sigue siendo tan importante hoy en día? ¿Por qué hay maestrías y doctorados en temas de retórica? ¿Por qué sigue siendo tan importante? Entonces, yo no voy a responder esas preguntas, se las voy a dejar para que ustedes me las respondan, pero quiero que veamos unos discursos. Bueno, aquí no tiene sentido que yo los ponga, eh, pues si no están, les voy a dejar los videos y quiero que los vean y quiero que los analicen para nuestro próximo encuentro sincrónico. Uno muy famoso de tipo político, o los discursos, no todos son políticos. Así lo primero que se nos venga a la cabeza muchas veces cuando hablan de discurso es Petro o Trump o qué sé yo, o el mismo Hitler o Churchill o grandes oradores que han existido. Un discurso, hay discursos de muchos tipos, de muchas intencionalidades, con muchos propósitos. Pero digamos que en uno de los campos donde más se aprovechaba el discurso es en el tema político y en el tema ideológico. Y este es un discurso que marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos y es el discurso que dio Martin Luther King en Estados Unidos en 1963. Tengo un sueño. Yo quiero invitarlos a que vean este video, a que lo escuchen. Está traducido al español. A que lo sientan. Imagínense ustedes siendo de raza negra en Estados Unidos en una época en la que existían una cantidad de derechos limitados para las personas de comunidades negras. ¿Cómo entendieron este discurso en un momento vital en la historia de Estados Unidos y de la humanidad? Entonces, los quiero invitar a ver este discurso, pero también los quiero invitar a ver este otro, a ver el discurso, un discurso que también, digamos que ha sido icónico en el mundo de los derechos del planeta. Ustedes, no sé si lo saben, hay unos derechos humanos establecidos por la ONU desde el siglo pasado, pero también desde 1948 que se creó las Naciones Unidas, el tema de derechos humanos, pero hay unos derechos del planeta establecidos desde el año 2022, desde como resultado de todo un esfuerzo que ha venido haciendo la humanidad para reconocer la sostenibilidad ambiental como parte de la sostenibilidad social y económica. Entonces, en ese ambiente de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo el tema ambiental venía muy rezagado y empieza un gran movimiento, digamos que en la segunda década del siglo presente, para la defensa de todos los derechos del planeta. Y este discurso que dio esta niñita se volvió absolutamente icónico y va a pasar a la historia eh, porque lo hizo en UNICEF, siendo menor de edad, y fue un discurso absolutamente icónico que vale la pena pues verlo, entenderlo y dimensionarlo. Entonces también quiero invitarlos, digamos que a ver ese discurso. Hay muchos otros discursos que
vale la pena ver. Por ejemplo, hay un discurso muy famoso de Churchill. Inglaterra iba perdiendo la guerra mundial, Inglaterra estaba casi que derrotada. El sistema político estaba súper apaleado, eh, y nombran a Churchill para rescatar la moral de Inglaterra y decirles, vea, a pesar de que nos están volviendo una nada, vamos a ganar. Y él dio un discurso absolutamente revelador. Él no hablaba de una manera muy agradable, no era un gran orador, pero su discurso fue tan supremamente interesante, la estructura en lo que dijo, cómo lo dijo en el momento que lo dijo, fue absolutamente importante para rescatar la moral del país, para unir al país en pro de un propósito y para ganar la guerra, como finalmente lo hizo. Y bueno, como él existen muchos oradores, pero aquí quiero mostrarles unas imágenes. Vamos a ver cómo los discursos, por ejemplo, en el caso de los discursos políticos, vuelvo y indico, no son los únicos discursos, hay discursos publicitarios, hay discursos recreativos, o de entretenimiento, hay discursos, por ejemplo, perdón, una cosa como la pelota de letras, por ejemplo, una presentación como la pelota de letras, o una como Circonvia de Daniel Samper, Daniel Samper, hijo, pues Daniel Samper Ospina. Cómo todo eso se vuelven discursos como hay discursos publicitarios, en fin, hay muchos tipos de discursos, pero lo que quiero resaltar aquí en estas imágenes es, y lo que les decía ahorita con respecto a Goebbels, es los discursos no solamente son orales o escritos, los discursos se convierten, se enriquecen a través de elementos multimediales. Miren, por ejemplo, un elemento multimedial no digital es ese gesto de la mano, que aunque es un elemento de comunicación gestual, se convierte en un gesto icónico que venía, que no es nuevo. Cuando Goebbels lo escoge por las referencias que tenía de los grandes emperadores romanos y la forma como los grandes emperadores romanos se saludaban y cómo entonces retoman eso para generar una identificación cultural y una identificación ideológica con un propósito. Entonces, el discurso no va solamente en la oralidad, va también en la gestualidad, pero miren, por ejemplo, también en la forma de vestir y en los iconos que esta gente empieza a llevar en sus gorras, en sus uniformes, en sus formas de poner la mano, en su apariencia física y cómo eso se va transmitiendo entre ideologías y se va transmitiendo entre generaciones. Miren este gesto tan distinto que es el de la mano en el pecho. Recuerden, Uribe lo utilizó también, Duque lo utilizó también. Ese gesto viene, les voy a contar, ese gesto viene de cuando el partido nazi empieza a utilizar esta forma de saludarse. En Estados Unidos rendían honor a la bandera de la misma manera, recordando a los romanos, pero deciden no volver a utilizar ese gesto para no apelar a la ideología nazi y lo transforman en la mano y el corazón. Entonces en Estados Unidos la izada de la bandera se hace es con la mano y el corazón, como quien dice, yo doy la vida por mi patria, yo hago parte de esta comunidad y yo la defiendo. Entonces miren cómo, por ejemplo, todo comienza a converger en un solo discurso sin tener que hablar. Sin tener que hablar, nos van transmitiendo información. Entonces, pero no solamente a través de los gestos, a través del vestuario, a través de los colores, a través de los diseños de los escenarios, a través de los personajes, a través de todo empieza a transmitir mensajes.
Miren, por ejemplo, estas imágenes de políticos empiezan también a transmitirnos ideas que van reforzando los mensajes. Este puño alzado, que es el puño que se ha utilizado desde hace muchos años para llamar a la lucha de las comunidades trabajadoras cuando después de la revolución industrial empieza pues toda la explotación laboral y llega el momento en que ya los trabajadores se rebelan y empiezan a luchar por sus derechos, aparece el signo de la hoz y del puño, y cómo empiezan entonces a transmitirse ideas a través de otros elementos que antes no eran muy conscientes de eso. Digamos que hoy en día somos muy conscientes de que todo eso transmite mensajes dentro de un discurso y que hay que tenerlo en cuenta y planificarlo para utilizarlo de una manera adecuada. Entonces, todo eso va haciendo parte de esa retórica moderna y cómo los comunicadores hoy en día tenemos que saber todas esas estrategias para que un discurso que alguien da de manera formal o de manera informal transmita los valores, transmita las ideas y transmita esté acorde con ese mensaje que se desea transmitir y con esa función con la que creamos el mensaje. Si era entretener, para entretener; si era para persuadir; si era para vender; si es para educar; si es para convencer; si es ¿para qué? Esta imagen es una imagen, digamos, que representa cuando Carlos Vives y su esposa, estando su hija muy pequeñita, se convierten en embajadores de UNICEF Colombia. Y cómo todo a través de el discurso que en ese momento estaba haciendo Carlos Vives, a través de toda la comunicación, no, digamos que no planificada y no política, porque en ese momento su discurso no es político, sino que es un discurso de sensibilización, empieza a, em, a convencer sobre ese compromiso necesario con la niñez colombiana. Entonces, cómo, por ejemplo, a través del vestuario, a través de lo que se dice, a través de lo que ellos opinaban en los medios de comunicación, a través de lo que él cantaba en ese momento. Ahí es cuando aparece la canción, por ejemplo, del caballito. Empieza toda una serie de elementos que hacen parte de un discurso que quería impulsar UNICEF en Colombia para defender determinados derechos de los niños y niñas. Todo esto lo vamos a ir analizando poco a poco en el curso. Vamos a ir descubriendo que hay más allá de por qué se utilizan determinados colores, por qué se utilizan determinadas tipos de letra, por qué se utilizan determinados sonidos, por qué se apela al pensamiento primario, que es el de las emociones, o cómo se apela al pensamiento primario, pero también al racional, que es el de la razón, al secundario, que es el de la razón. Entonces, vamos a analizar eso. Por ejemplo, una pieza musical. Una pieza musical, no todas obviamente, pero una pieza musical hace parte de un discurso que tiene detrás una intencionalidad. No, no todas, no, todas. Yo diría que todas tienen un discurso bueno o malo, pero tienen una intencionalidad. Y por ejemplo, hay unas que tienen clarísimamente unos objetivos que tienen que ver con sesgos culturales, con lograr fines culturales, políticos, ideológicos, etcétera. Por ejemplo, como las canciones de Rubén Blades. Hubo una muy importante dentro de su carrera profesional que fue Buscando América, y está considerada uno de los discursos más interesantes para la reivindicación de los derechos de las personas vulnerables. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo se hizo eso. Miren, por ejemplo, la carátula del disco de Buscando América, cómo está 100% pensada para apoyar la idea que se tenía. Mm, en fin, hay una cantidad de elementos que vamos a encontrar en la música,
en expresiones teatrales, en textos multimediales, por ejemplo, un periódico digital, una revista digital, eh, una serie, por ejemplo, como la que hace Margarita Rosa de Francisco con su personaje, cuando ella hace las webseries de este personaje que es una mujer, digamos, que toma licor y que va opinando y que va diciendo, etcétera. Entonces, a través de todos esos discursos, como nos generamos unos, digamos que unos mensajes que van allá de lo evidente. Finalmente tenemos también un ejemplo que yo les quería presentar y explicar hoy, pero lo voy a dejar para nuestro próximo encuentro sincrónico, eh, que tiene que ver con los discursos para generar opinión, como este que está muy en este momento, todo el mundo está opinando a través de las redes sociales sobre este, pues todo el mundo no, me refiero es a los contradictores del partido político gobernante en este momento en Colombia, así como de sus seguidores, están comentando mucho esta columna que publicó Daniel Samper Ospina hace poquito, que es el mismo de Circombia, porque Petro en alguno de sus discursos se comparó con Aureliano Buendía. Entonces, él queriendo utilizar una metáfora y un personaje icónico en nuestra literatura, él se compara con Aureliano Buendía y este personaje, que es Daniel Samper Ospina, que ustedes saben que es un detractor de Petro, hace un contradiscurso, lo que se llama un contradiscurso, hablando del último Aureliano, y convierte la obra de Gabriel García Márquez en una metáfora de lo que es el gobierno de Petro para él, desde su visión ideológica, ¿no? Yo aquí no les quiero pedir que tomen posición política, simplemente que se den la permisividad, o sea, se den el permiso de quitarse de encima las cosas la ideología propia política y ver y tener la capacidad de ver en esos otros discursos que a veces nosotros consideramos ajenos o que consideramos contrario a lo que nosotros creemos o defendemos, qué hay detrás y por qué hay detrás, qué sentido tiene. Entonces, vamos a encontrar también muchos otros discursos que están basados, por ejemplo, en elementos textuales o en el este curso es especialmente para analizar productos multimediales y cómo a través de sus productos multimediales nos llega la hipertextualidad. Y obviamente hay productos hipertextuales donde el texto, digamos que es el elemento más hipermediales y hipertextuales, el texto es el que tiene más peso dentro de la forma como contamos las historias y contamos nuestros mensajes. Quiero acabar esta videoconferencia hablando de los criterios que voy a tener en cuenta en la evaluación. Miren, este curso, muchachos, como todos los cursos de la universidad, es muy exigente. Es muy exigente porque es que uno en 8 semanas tiene que conocer muchas cosas, muchos temas, profundizar y por lo menos enamorarse del tema, ¿cierto? Entonces, yo sí voy a pedirles unas cosas a ustedes, pero también ustedes me van a pedir unas cosas a mí. Ahora yo les voy a contar yo qué les pido a ustedes. Y ustedes luego me van a contar qué esperan de mí en este curso. Lo primero, la nota siempre tiene un 80% para aspectos de fondo, lo que yo llamo aspectos de fondo, y un 20% de aspectos de forma. Los aspectos de fondo tienen que ver con la calidad del producto, de tal manera que cumpla los requerimientos. Yo me dedico, muchachos, a explicarles punto por punto qué deben hacer, cómo lo deben hacer. Les doy materiales para que profundicen, o les ofrezco materiales de apoyo. Eh, Mi consejo es léanse esas instrucciones 2 y 3 veces para que entiendan bien qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que yo estoy esperando. Porque en eso soy muy exigente. Si yo pido que el trabajo tenga 3, 4, 5 partes, esas son las partes que yo voy a esperar que tenga el trabajo, ¿cierto? Que obviamente van a entrar dentro de la calificación. Lo segundo es que haya desarrollo y argumentación de los contenidos, que no se limiten a copiar y a pegar, muchachos. No tiene sentido uno estudiar en una universidad para copiar y pegar, pues eso pues ni siquiera hay que pagar para eso, ¿cierto? Entonces,
Yo sí pido que haya una reelaboración crítica de la información que ustedes investigan, que investiguen por su cuenta y que sean capaces de reelaborarla de manera crítica y que esa investigación que hagan sea en fuentes fiables para que ustedes tengan una información veraz, ¿cierto? En Internet hay muchas cosas que, muchachos, son basura, entonces, pues, que tengan esa capacidad crítica de decir, no, esto no me sirve, esto sí me sirve, y cómo lo relaboro y lo presento de tal manera que sea entendible. Y ese otro 20% tiene que ver con aspectos de forma. Ustedes son comunicadores digitales, tiene que ver con redacción, buena oralidad, buen manejo de los recursos audiovisuales, gráficos, con el manejo ético de la información. Esto es muy importante, que se den los reconocimientos a quienes, a los autores de las imágenes, de dónde sacamos las imágenes, de dónde sacamos los sonidos, de dónde sacamos las diferentes cosas. Y para eso nos vamos a basar en las normas APA. Las normas APA nos sirven para dar un buen reconocimiento al autor y al medio en el que se publican esas cosas y para que alguien que quiera consultar eso, pues lo pueda encontrar fácilmente. Responsabilidad con los compromisos y puntualidad con la entrega. Eh, Mis reglas son que participemos, que este curso sea conversadito, que este curso sea digamos que chévere en el sentido de que podamos reflexionar juntos, aprender juntos. Eh, Mi regla también es que por favor sigan las instrucciones que les doy, que ustedes utilicen fuentes fiables, no consulten lo primero que encuentran en Internet, sino realmente fuentes que les pueden servir. Hay una cosa que es Google Académico, eso es mucho mejor que el Google normal. Em, Comunicarse conmigo vía WhatsApp, correo electrónico o WhatsApp en el momento que lo necesiten. Tal vez no les voy a responder de manera inmediata porque estaré ocupada, pero tengan la seguridad que sí les respondo. Respetar la propiedad intelectual de terceros y obtener y dar retroalimentación crítica, respetuosa y oportuna, tanto al otro compañero como a mí como docente. Muchachos, no esperen hasta que terminemos el curso para decirme, no me gusta esto, o consideramos que deberíamos hacer esto, o profe, ¿por qué no modificamos esto? Hagámoslo, seamos proactivos y digámoslo con tiempo, porque yo estoy muy dispuesta de verdad a ser flexible siempre y cuando también ustedes pues, me den esa retroalimentación. Y atrévanse a salir de su zona de confort, de, ay, yo siempre utilizo Canvas, pues deja de usar Canvas, utiliza otra cosa que no hayas usado, ensaya, profe, me equivoqué, esta vaina no me funcionó, me va a demorar entregándole el trabajo, pues bueno, listo, no pasa nada, con tal de que también ensayen cosas nuevas. Aquí les traje un link de unas herramientas que me encantan, que sirven mucho para, para hacer productos multimediales. Y aquí les voy a dejar mis datos, mi nombre, mi teléfono y mi correo. Este no es el real, ucn.edu.com. El de Gmail mío es otro, entonces aquí les dejo este para que ustedes me contacten en el momento que quieran. También recuerden que a partir de este año tenemos una herramienta muy chévere en el aula virtual que es el chat. Ahí nos podemos comunicar también. Si nos vemos conectados, nos vemos en colorcito verde, entonces me preguntan. Yo trato de entrar todos los días a la plataforma virtual por lo menos unas 2 o 3 horas o 4 horas para estar pendiente pues de lo que me vayan entregando, de las preguntas que hagan. Entonces, si me ven, me pueden también contactar por el chat. Y también lo pueden hacer a través del Teams en caso de que puedan y quieran. Si no pueden a través de Teams, pues ya saben cuáles son mis otros mecanismos de contactar. Bueno, chicos, quiero terminar este primer encuentro sugiriéndoles que hagamos la actividad de, ¿cómo se llama? La actividad diagnóstica y que nos predispongamos a pasar muy rico en estas 8 semanas y a sacar el máximo provecho que tengamos de este proceso. Muchísimas gracias, un abrazo. Quiero terminar contándoles algo. Yo
Anteriormente era la coordinadora del programa de comunicación digital, ya no, la universidad hizo una reestructuración en su estructura administrativa y ya la nueva coordinadora de todos los pregrados de la Facultad de Educación es Natalie Ibarra. La profesora Natalie Ibarra seguramente nos va a estar acompañando en alguna de las clases de los encuentros sincrónicos, haciendo alguna visita y conversando con ustedes. Pero cualquier cosa que necesiten del programa, les sugiero que realicen los trámites siempre a través de CABI y, si es necesario, contactándola a ella directamente. Cualquier cosa, de todas maneras, que necesiten de parte mía, con mucho gusto. Bueno, chicos, feliz noche y que descansen. Listo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abracito. Chao.